Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Realmente quiero darle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta oportunidad. Es una bendición de estar por aquí. Y segundamente quiero agradecer y presentar en oración a mi cuñado Ramón, esposo de mi hermana Paula Ivette, que se encuentra hospitalizado. Está batallando una batalla de una aflicción del cuerpo, el cual ya tiene un poco de tiempo batallándola, pero seguimos confiando en que esos mismos milagros que el Señor Jesucristo eh, desató mientras anduvo aquí en la tierra, lo desatamos sobre ese cuerpo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cuando el hermano me llamó y me habló sobre que traía una serie de estudios, eh, pues estaba el Espíritu Santo llevándome, poniendo una inquietud en mí, el cual estaba hablando desde el final del año de, como dice la palabra dos veces, que mi pueblo perece por falta de conocimiento y mi pueblo muere por falta de conocimiento. Y una de las cosas que Jesucristo dijo que en los postreros días, y estamos viendo cómo se está cumpliendo la palabra, cómo todo se está desintegrando y a través de los eventos Dios está anunciando a la iglesia que pronto nos vamos. Y yo quiero que ustedes vayan a segunda epístola de Pedro. Segunda de Pedro. Les voy a tocar unas cuantas cosas del capítulo 1 y el capítulo 2. Del 1, 2 y 3 hay un hablar de parte de Dios. Y leemos esta palabra honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo que no iremos en el rapto decimos amén. Esa es la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque cuando os dimos a conocer el poder, la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. 17. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi hijo amado en quien me he complacido. 18. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Ahora aquí, ustedes cuando hacen estudios y cosas, normalmente le dan un texto áureo. Y estos tres versículos 19 son textos áureos. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestro corazón. Pero antes sabed que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. El capítulo 2 comienza, hermanos, hablándonos sobre, y dice así, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor, que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos, versículo 2 del capítulo 2 de segunda de Pedro, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos
el camino de la verdad será blasfemado. Hermanos, estamos viendo en estos días cómo la palabra de Dios es blasfemada por diferentes razones. Muchos, por la simple razón que las redes sociales los monetiza, otros porque quieren ser conocidos, otros porque han sido doctrinados con doctrinas falsas. A mí me enseñaron el principio de que lo que tú estás escuchando, quién te está doctrinando, depende si te salvas o te pierdes. Porque no podemos usar excusa. Eso fue lo que me enseñaron, eso fue lo que oí. Y yo tengo que pasarle a ustedes lo que por gracia recibo, es que ustedes tienen que, y esta misma mañana le insto que saquen un papel, algo con escribir, escriban esta palabra. Miren, los falsos profetas. Estas son personas que con engaño declaran ser profeta de Dios. Y este tema, el Señor Jesucristo en los últimos días trató con este tema con vigilancia, anunciándole al pueblo, no se dejen engañar. Porque aquí Pedro lo presenta bien claro, herejías destructoras. Miren, hay diferentes formas. Nosotros creemos que nada más una persona que te puede hablar, predicar. Pero hay cosas en la Biblia, hermanos, que son mal interpretadas. Y aquí habló bien claro la palabra, dice que sabe esto, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal. Y muchas veces nosotros lo que estamos enseñando, lo que estamos predicando, hablamos con una certeza y una cosa que viene del lado natural del hombre. Ninguna palabra, ninguna enseñanza, al menos ningún avivamiento que esté bajo la dirección del Espíritu Santo, va a tener ningún éxito, de ninguna manera. Pero aquí lo dice bien claro en el 21 que toda profecía, que ninguna de ellas fue dada por acto de voluntad humana. O sea, que fue dada por hombres inspirados por el Espíritu Santo y hablaron de parte de Dios. Entonces, hay que dar la palabra de Dios como está. La mayoría de nosotros que hablan la palabra de Dios como está escrita, sin quitarle, no vamos a tener una audiencia muy grande, porque el ser humano siempre quiere, hasta que las cosas de Dios se ajusten a su estilo de vida. Por ejemplo, aquí dice que la profecía y la palabra fue una acción del Espíritu Santo, dirigiendo, llevando a los profetas. Y quiero decirle, cada profeta tenía una distinta personalidad y expresaban el mensaje acuerdo muchas veces a su personalidad. Lo que sucede hoy en día, hay muchas personas, hermanos, en la iglesia, y por eso Jesucristo dijo, no se dejen engañar, que así como vienen a los caminos del Señor, continúan con su vana manera de pensar, cuando la Biblia dice que tenemos que negarnos nosotros mismos, es decir, el yo, lo que tú piensas, lo que tú creas, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, creamos unos conceptos, preceptos
del mundo, y eso es lo que lo queremos aplicar a la palabra. Hay diferentes cosas, está el tirijala, la envidia de los ministerios, eh, fulano está aquello, lo otro. Hermanos, miren, Jesucristo dijo que muchos iban a ser engañados. Y es triste. ¿Por qué? Lo dice bien claro en el versículo 3. En su avaricia os explotarán con palabras falsas. Ahora el juicio de ellos hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a pozos de tinieblas reservados para el juicio. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La Biblia habla de la iglesia apóstata. Y la apostasía es cuando se desvían de la enseñanza de Jesucristo. Yo no creía que en mi enseñanza del principio, cuando estudiaba estas cosas y oía de estas cosas, que iban las cosas a suceder de esta manera. Porque comenzando con esta nación, la cual nosotros llegamos aquí por nuestros padres, otros de su cuenta, como un lugar de un sueño, un lugar donde había la oportunidad de ejercer una vida mejor. Pero ¿qué pasa? El diablo también sabe eso. Y el diablo, dice la palabra, que vino a robar, matar y destruir. Y no sé si ustedes se han dado cuenta de que una gran parte de la iglesia ha sido politizada. Igual en el mundo siguen los rojos, los azules, los verdes, esto. Como dice Pablo, uno dice que son de Apolo, otro dice que son de Pablo. Esto es una división, hermano, y las divisiones son del diablo. Y cómo Satanás engaña a muchos a la iglesia. Siempre le está ofreciendo algo. Y la mayoría de veces es ofreciéndole poder, ofreciéndole, eh, como te digo, cosas materiales, riquezas. La palabra dice, la raíz de todo mal es el amor al dinero. Pero la más peligrosa de todas es, hermano, de que hace a muchos pensar, no solamente en este mundo, en este país, sino en el mundo entero, que su raza o dónde vienen, dónde nacieron, los hace a ellos más importantes ante Dios que otros. Otra palabra, hermanos, la discriminación, lo que ha habido desde la creencia del mundo, que entró el pecado en Génesis 3 hasta el día de hoy que estamos viviendo, siempre se basa sobre uno queriendo estar controlando al otro. Eso no es el plan de Dios. Eso no es de Dios. Eso sí, muchos pastores cayeron en la trampa del diablo y comenzaron, y hablando de esta nación, y el Señor me habló a mí desde el principio, donde se habla de que la ramera, los tiempos del fin, y los Estados Unidos de América es un prototipo de esa ramera. Porque como va a los Estados Unidos y mundialmente secreto,
así va el mundo. La economía, los estilos, la música, o sea, tiene una influencia muy grande sobre el planeta Tierra. Pero con esa misma prototipo de ramera, Dios la va a utilizar para traer su juicio sobre la tierra. Y ya lo estamos viendo. Esta nación, como la conocen, yo estaba hablando ya hace más de 15 años, que este imperio se cae. Y estamos viendo cosas que están sucediendo que nunca se han visto acá, que casi nunca se han visto en otras naciones. A través del mundo dicen, ¿qué es lo que está pasando con América? Se han vuelto locos. Hermano, de destrucción siempre. La palabra dice, cada vez que uno de nosotros, Dios nos asigna a hacer un trabajo para él, la oposición tuya y mía siempre va a salir de adentro. La Biblia dice que los primeros que se levantan son los de la casa. Eso siempre la destrucción a través de la historia, si usted te da cuenta, comienza de adentro. La destrucción de este país, lo que estamos viviendo ahora, no es cuestión de algo que empezó ahora. Hace tiempo, esa zorrita pequeña ha estado surgiendo. Y hay una falsa, hasta si tú lo ves en el dólar, que dice en Dios confiamos. Que los baluartes que crearon esta democracia dicen, bueno, porque es frágil. Pero esta misma gente que escribieron la Constitución, George Washington a los otros, eran dueños de esclavos. Y hermanos, es bien difícil cambiar la mentalidad de la gente. Porque mientras estén sacando beneficio de algo, es muy difícil el ser humano soltar eso. Y la Biblia dice que si una palabra, sí, y esto es lo que Cristo dio, escuchen bien, pueblo, aviso y los profetas de que el enemigo, el diablo, disfraza usando la palabra como hizo en el huerto del Edén y engañó. Todo lo del diablo se basa en engaño. La mentira es un engaño, hermano. So, él lo que hace es que toma parte de la verdad, de la palabra, y la mezcla con la mentira. Y esta nación, por más que se diga, fue fundada en una mentira, hermano. Lo que comienza mal, la mayoría de veces va a terminar mal. Dios dijo muy claro, Jesucristo lo dijo, no hay nada en común entre la luz y las tinieblas. Nada. Ni lo habrá nunca. Es peligroso, por eso lo digo, no se dejen engañar. Dice que explotan con palabras falsas. Hay una referencia aquí en Santiago 4:13. Dice que estos falsos se convertirán en comerciantes. Hermano, la palabra de Dios está siendo comercializada. Siempre lo ha sido, pero ahora más. Es una indicación que la venida de Cristo está cerca. Yo te puedo decir, su venida está tan cerca. Él no le va a decir a nadie el día ni la hora. Pero yo le digo algo. Su venida está más cerca que lo que muchos piensan. La Biblia dice que puede ser inminente en cualquier momento.
Los predicadores de estos tiempos tienen su mente, y esto es parte del plan del diablo, en otras cosas. El propósito de la iglesia es los líderes, los pastores, los evangelistas, es predicar de que hay que estar preparado para irnos el rato. Ya las profecías se están cumpliendo. La guerra, rumores de guerras, el tipo de personas, hombres blasfemos, trayendo herejías destructoras que usan la palabra de Dios en vano. Y lo que sucede es que cuando se usa la palabra de Dios en vano, eh, un tipo de herejía es una falsa enseñanza y es lo que produce destrucción, no solamente para la sociedad, para la iglesia. Y un profeta que te diga a ti cualquier cosa, un predicador que te diga a ti una cosa que no tiene nada que ver con la palabra, te lee un pasaje bíblico y después entretienen al pueblo con cosas. Pero todo esto está escrito, hermano. Todo eso está escrito que iba a suceder. Lo que la palabra dice que se iban a aumentar estos falsos. Dice, se levantarán, pero ya se levantaron, introduciendo estas herejías destructoras y que muchos van a estar negando inclusive al Señor. Quiero decirle algo, Dios juzga el pecado y la incredulidad. ¿Usted cree que un hombre venga y le diga, como dicen todos los políticos, que prometen sabiendo que ellos no pueden hacerlo? Pero hay personas que caen en esta trampa. Y estoy hablando de lo de la iglesia. Lo del mundo, la Biblia dice que a eso lo va a juzgar el Señor. Pero Pedro da ejemplo del castigo de Dios sobre los injustos y derrama su misericordia sobre los justos. Dice que no usa, él no perdonó a los ángeles que pecaron, los arrojó al infierno. Aquí habla del mundo antiguo y el mundo antiguo en Génesis capítulo 6, 7 y 8 está hablando a los que vivían antes del diluvio. Pedro habla en el versículo 18, el monte santo. El monte santo donde habita Dios. El monte santo donde salieron las sagradas escrituras, hermano. Y hay un nombre que se usa aquí en la Sagrada Escritura, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Se llama majestuosa gloria. Y lo que quiero decirle con esto, que en medio de todo este caos que está sucediendo, y si vemos a través de la historia de la Biblia, cuando más hay caos, es que Dios obra. Cuando más hay guerra, es que Dios se manifiesta. Con el propósito de enseñarnos a nosotros que el hombre no es el que tiene el control de este mundo. Lo tiene él. Por eso le llama majestuosa
gloria. Y ese nombre nada más se usó en el Nuevo Testamento. Y volviendo a la que Dios juzga el pecado, la incredulidad. Cuando nosotros creemos lo que otro dice y no lo que dice Dios, somos incrédulos. Hay gente que se ofende cuando le dice la verdad. Jesucristo dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, en verdad me ama a mí o entrará al reino de los cielos. Hay una razón. Y es que el peligro de estos tiempos es que hay muchos que son religiosos y se declaran ser justos. Porque yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy ministro, yo tengo 40 años en la iglesia, me bauticé. Lo que estamos escuchando aquí es la palabra yo. Como decía uno de los baluartes del evangelio, el evangelista Gille Ávila, que hay que cortarle el cordón al yo-yo. Miren, hermanos, la palabra yo, usted tiene que eliminarla de las cosas de Dios. Usted lo puede usar. Sí, yo me voy a preparar para que nos vamos yo, pero en las cosas de Dios. Porque si tú todavía usas el yo, tú no te has negado a ti mismo. Y él dijo, si tú quieres venir en pos, seguirme a mí, te tiene que negar. Lo más difícil al ser humano es soltar hábitos viejos. La palabra dice que los que estamos en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos. Así que los maestros, evangelistas, profetas, pastores, en estos tiempos, lo que tienen que estar predicando una y otra vez, diciéndole en la iglesia a los hermanos, hermanos, tenemos que estar preparados. ¿Cómo te preparas? Arregla las cosas con Dios. Constantemente durante el día estar pendiente de que Él puede venir en cualquier momento. Hablarle a tu familia, compañeros de trabajo, orar por ellos si no te quieren escuchar. Para que quizá Dios tenga misericordia, dice la palabra. Y esto es lo que Dios está haciendo en los tiempos del fin. Que va a juzgar a los idólatras, los hechiceros, dice la palabra, homicidas, inmorales, ladrones del mundo. Y esta es la razón. Y esto es parte de lo que está sucediendo ahora. Esa guerra que está pasando. Hermanos, sí, nosotros, Dios estableció que debemos orar por la paz de Israel y la paz de Jerusalén. Y a través de la historia, esa nación, que Dios lo bendiga, grandemente, ha sido desobediente. Y después con el Señor Jesucristo lo que sucedió. Igual que va a juzgar a todo esto, también juzgará a Israel en el fin de los tiempos. Esta guerra que está sucediendo ahí, Dios no le dijo a ese primer ministro ni al de aquí que comenzaron la guerra. Yo quiero decirle que ahí no está Dios en esto. Ahí, aparte que va a haber mucha muerte, va a haber muchas catástrofes. Dios respalda a la nación de Israel, pero no como dijimos en inglés, que tenemos un carte blanche. En otra palabra, que Dios nos da a nosotros el permiso de hacer lo que nos dé la gana. No, no, señor. Aún esos que son enemigos, los que están en Franja de Gaza, si usted ve el sufrimiento que está pasando ahí, sí, entre el medio de ellos hay terroristas, se esconden en hospitales, en todas esas cosas. A ese mismo pueblo, mujeres y niños lo matan,
Pero eso no te da razón a ti, a que tú veas indiscriminadamente el tiro de bomba a mujeres y niños. Pare de que la ayuda que está viniendo del mundo le entre comida. ¿Mm? Ninguna acción que ningún hombre tome, ningún gobierno, va a desviar, parar la voluntad de Dios, la cual ya está establecida de los eventos que iban a pasar. Por eso habla de guerra, rumores de guerra, pero también que va a haber muchos falsos, falsos, que van a estar usando la palabra de Dios en vano y engañarán muchos. Y dice, y si fuera posible, lo de la familia de la fe. Estaba hablando en aquel tiempo, pero ahora estamos viendo que ha sido posible. Israel, ellos son culpables como todo el resto del mundo, hermano, de que le va a venir lo que le va a venir. Pero una cosa, hay un límite en ese juicio que Dios le traerá. En el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de tiempo hasta conocer en la ira. Acuérdate de la misericordia. O sea, Dios está virtiendo a través de esta palabra. Y a los tiempos que estamos viviendo, le llama tiempo de los gentiles. Pero Dios lo que está haciendo con estos avisos en la palabra es para traer al pueblo más al evangelio. Y es para que su nombre sea glorificado. Y va a haber persecución contra la iglesia, igual que hubo con los baluartes, los apóstoles de aquel tiempo de la iglesia primitiva. Pero Dios está permitiendo todo esto con el propósito de preparar la iglesia para la salvación que viene. Hermanos, no hay nada más importante. Y si tú no eres un líder de la iglesia, no eres un diácono, pero eres parte del cuerpo. Si su pastor, los líderes, no hablan de que la iglesia tiene que estar preparada para irnos en el día del rapto, usted dígaselo a ellos. Usted cuestione. No se quede callado. ¿Por qué aquí nos está hablando esto? Porque no hay nada más importante de la iglesia. El propósito de la iglesia es Dios nos prepara en este mundo vil, torcido, pero Él está con nosotros, lo prometió, para que nosotros perseveremos hasta el fin. Que la Biblia dice, solo aquellos que perseveren hasta el fin entrarán al reino de los cielos. Entonces yo le insto que hable y le diga a los pastores y a los líderes, aquí hay que hablar de que la iglesia tiene que estar preparada. Ya la iglesia está saturada de teología, en ponerlo de esa manera. Pero tenemos que hablar a la iglesia así, blanco y negro. Blancos y negros. El tiempo de los gentiles terminará cuando Jesucristo regrese a establecer el reino de Dios. Nosotros somos la iglesia profética que se va. Ya no hay ningún otro pacto que va a suceder. Esto es lo último, hermano. Lo último.
Y no hay nada más importante que hablarle a la iglesia que nosotros tenemos que estar preparados. ¿Ok? Usted dice, sí, yo lo hice ayer, pero esto es una lucha continua contra la carne, Satanás y el mundo. Cada minuto tenemos que estar peleando esa batalla. La hiciste a las 6 de la mañana, pues son las 7. Tienes que volver a hacerlo de nuevo. Esto es una cosa continua, hermano. Esto es bien simple. Muchas personas me dicen, pastor, igual que ahora me dicen, nos gustaría que nos traiga un estudio y nos hable cómo es. Yo lo miro como algo simple que todo cristiano debe saber. Pero entiendo que la palabra Dios revela ciertas cosas a quien Él le place y cuando a Él le place. Hermanos, muy importante, háblenle a la iglesia. Prepárense. La venida de Cristo ya está aquí. Esas nubes que nos vienen a buscar ya están ahí. Es cuestión del Padre mirar a Cristo, como decimos, y darle la luz verde. La mano de Dios ya está levantada. Y cuando dé la señal, esto va a suceder. Yo, mi opinión humilde es que mi sentir y hablar con mi Cristo y todos los días me dice, dile que yo vengo pronto, dile que se prepare, dile que se prepare. Comienzo a orar y me interrumpe y me dice, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Aunque te oiga como un disco rayado, aunque no te quieran oír más, la razón que te estoy diciendo es porque ya yo vengo a buscar la iglesia. Y el que no te esté preparado dice que es un abrir señal de ojo. Y hermanos, recuérdense, la Biblia dice, de 10 virgen, quiere decir que la mitad de la iglesia se queda aquí en la tierra. Eso es triste, pero eso viene por causa de no prestar atención a la palabra. La salvación no viene como tú obtienes una licencia de conducir, le di la vida a Cristo, ya no. Eso no es garantizado. Y también la Biblia dice que nuestro nombre puede ser borrado en el libro de la vida. Quiero decirle que, Oh, como la calle, la guagua frisa. quiero decirle, hermanos, de que en estos tiempos, en vez de profeta, lo que hay es mucha locura. Usted tiene que tener mucho cuidado lo que usted está escuchando y concentrarse en la palabra. Y la iglesia tiene que estar pendiente porque los líderes, bueno, el pastor de la iglesia, dice la Biblia en Apocalipsis, libro de Apocalipsis, le tendremos que dar cuenta a Dios, el ángel de la iglesia, por lo que sucedió en esa iglesia que él te confió. Hay que decirle al pueblo, hermanos, prepárense, prepárense y también no gasten dinero que no tienen que gastar. No tomen un viaje porque hace tiempo que no veo a mi mamá. No hagan nada sin que Dios te diga que lo haga. Los tiempos están difíciles y hay situaciones que van a suceder que te puede coger entre 3 y 2 fuera de posición. Ahorren su dinero, no gasten lo que no tienen que gastar, porque aparte de la economía, hay una cosa que se está cocinando por ahí, que lo compartiré con ustedes otro tiempo, lo cual es parte de los tiempos del fin. Hermanos, quiero decirles, estamos en los tiempos más importantes y nosotros somos bienaventurados que somos la iglesia
de los tiempos del fin. Así que esta mañana Dios me le bendiga a todos y esto continuaremos hablando otro día de esta palabra. Dios les cuide, Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén.